¿Dónde estás, amado mío? Que no siento tu presencia. ¿Te alejaste tú de mí o yo me alejé de ti? Siento el alma tan dolida por la herida de tu ausencia. Por favor, ya no te escondas, dime pronto dónde estás. Si alguien ve a mi amado, le ruego por favor que le digan que lo busco y me muero de dolor. Si alguien ve a mi amado, le ruego que le diga que yo ya salí a buscarlo y si no lo encuentro moriré. Bueno, muy buenas tardes. Sean Buenas bienvenidos a todos los alumnos del año pasado y los nuevos. Bueno, un saludo para todos, también los que se han conectado. Yo soy el Padre David, en la parroquia San Juan de la Cruz de San Miguel de Tucumán. Y bueno, les damos la bienvenida a estos encuentros de formación carmelitana que han comenzado el año pasado con el libro de la llama de Amor Viva. Lo hemos compartido. Bueno, y este año el desafío que les propongo es adentrarnos en el Cántico Espiritual, que es una de las obras culmen del pensamiento de San Juan de la Cruz, sino la obra más querida por el santo, como vamos a ir compartiendo un poquito. Hemos visto también el año pasado que el libro de la llama también tenía dos redacciones. Bueno, Cántico Espiritual, también el santo a la versión original la ha hecho no solo retoques, como ha hecho con los otros libros, con la llama, sino prácticamente una reelaboración de toda la obra, profundizándola sobre todo, ¿no?, a partir de bueno, su propia experiencia, cómo ha ido creciendo a lo largo, ¿no?, del tiempo en que el poema fue concebido, fue puesto por escrito y después comentados. Bueno, vamos a ver un poquito la dinámica de este proceso que nos lleva hasta el libro que hoy vamos a tener en nuestras manos. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición de esta primera parte, que va a ser la presentación del libro y algunos detalles que necesitamos saber. Vamos a seguir al padre José Vicente en estas primeras claves que nos va a dar acerca del texto que vamos a tener en nuestras manos, Cántico B, que es el que vamos a usar para el curso. Algunos me preguntaban si que vamos a dar todo el cántico espiritual o algunas de las estrofas. La idea es hacerlo todo al cántico. Quizás lo dividamos en dos, Cántico 1, una parte este año y la segunda parte el año que viene. Porque bueno, también aquí en la parroquia damos el curso de Santa Teresa, que se intercala con este de San Juan de la Cruz. Entonces, bueno, implica un tiempo de preparación y de disponer todo. Así que vamos a adentrarnos en el cántico espiritual. Y si el tiempo vamos bien, la idea es que hoy podamos decir algo de la primera canción. Y después nos iremos como repartiendo las distintas canciones a lo largo de los encuentros a lo largo del año. Bueno, ya el mismo título de la obra del santo ya nos pone sobre aviso de algunas cosas. Este título con el cual llamamos a esta obra de San Juan de la Cruz, el Cántico Espiritual. Pero decir que, primeramente, que el Cántico Espiritual, ese título que la obra tiene, no es el título que el santo le puso ni a su poema, ni a la declaración del poema, que es posterior, ni cuando vio ya esta obra transcripta y se la entregó en manos a quien le dedicó el comentario, ¿no? El título original es, como lo vamos a ver aquí, lo que estamos viendo, Declaración de las Canciones, que tratan del amor, del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. También a los religiosos a los cuales él compartía este poema, que es como primeramente nació esta obra, vamos a ver que va a tener tres partes. La primera va a ser la experiencia de San Juan de la Cruz,
que vamos a ver dónde se originó y cómo se originó. Después, el poema, que es la expresión literaria de esa experiencia que el santo quiere comunicar. Y por último, va a tener lugar la declaración de las canciones a pedido de los religiosos que, leyendo y compartiendo, sobre todo cantando, porque eran canciones, cantando, ¿no? Querían, en la vida conventual, donde él las compartía, le pedían, y otras personas a las cuales él dirigía, le pedían la explicitación de lo que estas canciones significan. ¿Cuál es el significado? Vamos a ver en el prólogo, ¿no? Él va a dar algunas precisiones, algunas claves para la lectura, tanto de las canciones como del comentario que va a surgir de estas canciones. Entonces, ahí, en esta diapositiva, vamos a tener una foto, si no es el primero, es el segundo, de los libros que siguen puestos por escrito, que podemos saber algunos detalles de ellos. Entonces, el título original, como está puesto aquí, si ven en la foto, Declaración de las canciones que tratan del ejercicio de amor entre el alma y el esposo Cristo. El título, Cántico Espiritual, es un título que le dio el primer editor de la obra, en 1630, de Jerónimo de San José, en una edición que hizo recopilando bueno, le puso ese título como para ornamentar esta obra, ¿no? Quizá porque le parecería que el título Declaración de las canciones no era del todo como atrayente, ¿no? Aparte, ya la misma palabra cántico nos remite a una obra que vamos a ver más adelante, que está en la Sagrada Escritura, que es el Cantar de los Cantares, ¿no? Que también conserva una estructura, o el santo querido, como expresar la similitud de su propia experiencia con el de el escritor bíblico. En una carta a Ana de San Alberto, el mismo santo dice en junio de 1586, el librico de las canciones de la esposa, pues son las canciones de la esposa que, ¿no?, canta en búsqueda, va cantando, ¿no?, el encuentro y el desencuentro posterior que ha tenido con su amado. Y como les decía al principio de la obra, el cántico espiritual, las canciones de la esposa, son la obra más querida de San Juan de la Cruz. Primero porque de las dos redacciones que hoy conservamos, la primera, que es la más espontánea, la más, bueno, vamos a ver un poquito más en detalle, le sucede también una profundización en otra redacción que la cambia por completo, es más, le añade estrofas, el comentario también se profundiza, se corrigen determinadas cosas, es decir, que si comparamos las dos obras, el Cántico Espiritual, el A y el B, vamos a ver que hay diferencias, ¿no? Y en este caso, en la obra del canto, no tanto en la llama de amor vivo, pero en el Cántico Espiritual, las diferencias son grandes, ¿no? Entonces, la obra más acabada, más completa, más elaborada, más corregida por San Juan de la Cruz es la versión B. La versión B. Vamos a ver un poquito también su génesis. Bueno, tiempo y lugar de este poema. Bueno, sabemos que nos encontramos con el poema, que son propiamente dichas las canciones, que se llama canciones, las canciones de la esposa, y el comentario. Pero anterior a este poema, como decía al principio, y obviamente a la declaración de las canciones, que es el comentario, el santo ha tenido una experiencia, ¿no?, que es lo que primero antecede al poema y a la declaración. El cántico espiritual lo que está expresando es la experiencia de alguien que ha vivido esto que está contando. Lo cuenta en boca de una esposa, ¿no? Esta esposa figurada que va a expresar este encuentro de amor, la cual que quiere que ese primer encuentro de amor se continúe en el tiempo y en el espacio a lo largo hasta que se consuma ese amor de forma definitiva. Bueno, evidentemente esto acontece en una experiencia que ha tenido San Juan de la Cruz en el ámbito de su vida espiritual, pero una experiencia muy fuerte que es la cárcel de Toledo. Cuando nos referimos, un poquito hablamos el año pasado, cuando nos referíamos a la experiencia de la cárcel de Toledo, porque en la cárcel de Toledo es donde el santo tiene esa profunda experiencia del misterio de Dios y que se concibe el lugar como la génesis de toda su obra poética, ¿no?, incluidas las primeras estrofas del cántico espiritual, que después va a ser completado, ¿no? Se le van a agregar otras canciones, pero las primeras, la mayor parte de ellas van a nacer de esta experiencia de la cárcel conventual, ¿no?, del Carmelo Toledano, en el Carmelo de la ciudad de Toledo, ¿no? Porque San Juan de la Cruz está en la cárcel, no era tan santo, no, bueno, es la cárcel donde lo enviaron sus propios hermanos de carmelitas, no los descalzos,
cuando él, emprendiendo la reforma, ayudando a la Madre Teresa en la fundación de los conventos masculinos, es corregido por sus propios hermanos, que los carmelitas que ahora llamamos calzados de la antigua observancia, y como él se muestra rebelde a acatar eso, lo ponen en la cárcel. Bueno, es una historia complicada de la historia del Carmelo Descalzo que no vamos a profundizar, pero estuvo este tiempo, estos meses, ¿no?, en la cárcel, y él ahí compone, a partir de esta experiencia de nada, porque era un lugar con condiciones casi infrahumanas de detención, donde lo tuvieron en ese lugar, casi todos esos meses, mal vestido, con mala alimentación, bueno, un lugar donde él solamente tenía que, o podía, tenía que aferrarse a Dios para poder sobrellevar ese tormento al cual fue sometido. Bueno, ahí nacieron las 31 primeras canciones. La obra hoy tiene 40. Así que después con el tiempo él la ha ido completando. Ahí vamos a ver la génesis de cómo se fue concebido. Claro, después de este tiempo de cárcel, de persecución de los descalzos, incluida la misma Madre Teresa, la misma Santa Teresa, estuvo recluida en un convento, ¿no?, como castigada por haber extendido la reforma carmelitana a la familia de los frailes, y San Juan de la Cruz, bueno, logra escaparse, se hace con sus propias ropas, va tejiendo una soga con sus telas y logra escapar del convento de Toledo. Y bueno, esa situación de premura que tiene la Orden del Carmen se termina por intervención de Felipe II, el propio rey que concibió a la reforma carmelitana como una de las joyas, ¿no?, de su propia corona, dentro de su iglesia, ¿no?, porque los reyes católicos españoles consideraban a la iglesia de España como casi de su propiedad. Los papas les habían dado tantas prerrogativas y ejercían el patronazgo sobre la iglesia que Felipe II, puso bajo su protección a la Madre Teresa y a todos sus descalzos, y la orden pudo extenderse por toda España bajo la protección de la corona. Y desde Roma, las autoridades centrales de la orden no pudieron impedirlo, ¿no? Entonces, después va a haber, obviamente se van a conciliar todas las partes. Bueno, es una historia bastante agitada, pero este poema tiene su génesis ahí. Las tres siguientes canciones, a estas 31, fueron escritas en Baeza, porque el santo fue nombrado después de que se establece la provincia de los descalzos. Fue nombrado rector del Colegio de San Basilio, como un colegio de la Orden, donde eh, él daba, bueno, regía, ¿no?, donde los estudiantes carmelitanos hacían sus estudios. Y el santo estuvo ahí entre 1579 y 1578 y 1581. Ahí el santo escribe 3 estrofas más a estas canciones de la esposa. Las últimas 5 son escritas en Granada, donde es destinado al convento de los mártires en 1582. San Juan de la Cruz se emprende en Andalucía, eh, es destinado a Andalucía y va a ir asumiendo distintos roles dentro de los Carmelos que hacia poco habían sido fundados. El de Granada, tiene la particularidad de que estaba construido en las laderas de la Alhambra, ¿no?, un lugar muy hermoso donde San Juan de la Cruz entró en contacto con una explosión de la naturaleza andaluza, ¿no?, y donde el santo, ¿no?, como respiró nuevos aires, ¿no? Castilla, su Castilla natal era bueno, un lugar de mucha piedra, medio agreste, medio árido en algunas partes. Para él Andalucía, a diferencia de Santa Teresa, que en Andalucía no nunca le gustó, ni Andalucía ni los andaluces, San Juan de la Cruz en Andalucía como que respiró. Y ahí en este convento, los mártires de Granada, escribió las declaraciones de las canciones, ¿no? La llama de amor viva y otros. Este comentario en prosa, el comentario en prosa de las canciones, tampoco se escribió de corrido, ¿no? Y las dos redacciones que tenemos, la A y la B, que es la que les estuve contando,
atestiguan cómo ha ido evolucionando el texto, ¿no? El libro adquiere su forma, al menos la primera redacción en 1584, con el Códice de Sanlúcar de Barrameda. Aquí vamos a tener, aquí les puse unas fotos, ¿no? Esta es una foto que está aquí de este códice, que tiene una particularidad, el de Sanlúcar de Barrameda. No es, a diferencia de Santa Teresa de Jesús, nosotros no tenemos obras autógrafas del santo, es decir, no conservamos el manuscrito original, es decir, el que él escribió de puño y letra, ¿no? Se ha perdido. Las obras de la santa, como les contaba el año pasado, las obras de la santa tuvieron mucha más suerte. Bueno, al principio se vio como una desgracia que las obras de Santa Teresa, el libro de la vida, las moradas, el camino de perfección, hubieran caído en manos salvo las moradas, camino y vida, y hubieran caído en manos de la Inquisición, ¿no? Pero después, como les decía, cuando el Felipe II puso bajo su protección a la Reforma Carmelitana, él pidió a la Inquisición los libros de Santa Teresa, y donde hoy se conservan, que es en la Real Biblioteca del Escorial, que es la biblioteca privada de Felipe II. Ahí está. Estos del santo, ¿no? Se conservan algunas cartas algunos papelitos, algunos avisos, cosas, pero muy poco se conserva. Eh, Al perderse, bueno, pero sí conservamos, ¿no? Este códice. ¿Y qué tiene particularidad este códice, este libro, ¿no? Está escrito obviamente a mano, pero ¿qué particularidad tiene? Es que estuvo en manos de San Juan de la Cruz y él le hizo acotaciones, ¿no? Acá se los voy a mostrar. Le has hecho, él de puño y letra ha ido como, este es el manuscrito A, ¿no? Ha ido escribiendo comentarios a esta primera redacción, que después irían a transformarse en aquella otra obra, bueno, la misma obra, pero reformada y ampliada y profundizada, que es el Cántico B, ¿no? Este manuscrito de Sanlúcar de Barrameda es una ciudad, ¿no?, de Andalucía, ¿no? Está conservado en el Monasterio de las Descalzas. No es como les decía, pero tiene tachaduras, añadiduras de puño y letra de San Juan de la Cruz. Y si vemos hacia adelante, miren la primera parte donde yo les decía la tapa de la declaración, aquí abajo, ¿no? Ahí abajo está la firma de San Juan de la Cruz, que da cuenta de la autenticidad del códice, es decir, que él pone su firma, ¿no? Es que ese libro, ¿no? Ahí se los voy a transcribir, que lo tengo transcrito. Dice ahí, dice, al frente aparece la siguiente nota. Este libro es el borrador del que ya se sacó en limpio, que es el que se perdió, ¿no? Fray Juan de la Cruz, ¿no? Y su firma de puño y letra, ¿no? Y conserva este manuscrito, que es el Códice A, es el Cántico A, conserva, como les decía al principio, la frescura de una primera redacción que ha salido como de corrido, ¿no? Que, eh, bueno, conserva esa frescura, esa espontaneidad de algo que sale fluidamente. La otra obra está como corregida, como profundizada, ¿no? Y bueno, al santo le pareció que esta tan fluida, tan espontánea, estaba como desordenada. Entonces quiso darle más rigurosidad teológica al comentario, por eso lo va a ir reescribiendo, ¿no? Después tenemos el segundo manuscrito, que es el que nos vamos a basar, el que se toma como la obra definitiva, ¿no? La obra definitiva de San Juan de la Cruz, que es el Cántico B, que es el manuscrito que se conserva en Jaén, ¿no? ¿Y por qué decimos que es la obra definitiva? Porque este manuscrito lo va a tener San Juan de la Cruz en sus manos y se lo va a entregar a la persona al cual él le va a dedicar el comentario, no el poema, pero el comentario. ¿No? Como les decía, las canciones pasan, ¿no? Él las comparte, en los conventos se cantan, se las comparte a las carmelitas descalzas, a sus dirigidas, y pasó que, a petición de las monjas, sobre todo de una, Ana de Jesús, ¿no? El santo va a declarar las canciones. Recuerdan que la llama de amor viva también, a ver lo que hicieron el curso en el pasado, las declaró a otra mujer, doña Ana de Peñalosa, ¿no? A otra mujer, ¿no? Y esa mujer era a la cual él acompañaba, y a la que la acompañaba ahí, que la había conocido en Granada,
Y ahí, bueno, aquí también, Ana de Jesús también va a estar en Granada, ¿no? Vamos a ver, ahí en Granada donde él escribe esta obra, ¿no? Después este manuscrito se lo da en mano. Y Ana de Jesús se va a fundar a otro lado, ¿no? Después yo les voy a pasar, ¿no? No se hagan problema las diapositivas como apuntes, se los voy a pasar, ahora no tuve tiempo, así que si por ahí sí. eh, o sea, no es este manuscrito no es autógrafo de San Juan de la Cruz, pero tiene la autoridad, ¿eh? La autoridad es tal porque él se lo dio en manos a Ana de Jesús, que es la destinataria del comentario, ¿no? Y después ella, al irse a fundar, ¿no? No me acuerdo dónde se fue a fundar Ana de Jesús, porque Ana de Jesús fue la que llevó después. Ana de Jesús fue una persona, bueno, tengo unas referencias ahí más adelante, pero fue una persona, bueno, después lo vamos a ver en la otra diapositiva. Bueno, ella se va a fundar y lo deja en el monasterio de Granada, ¿no? Y lo deja en manos de la hermana Isabel de la Encarnación, quien lo recibe en 1586, ¿no? Y después esta Isabel de la Encarnación se lo lleva consigo a Jaén, ¿no? Por eso el códice se le denomina de Jaén, porque es donde está en la actualidad, está ahí, esta joya está conservada ahí. Entonces, no es autógrafo de él, pero ¿no? Fue recibido en mano por las monjas, por el San Juan de la Cruz, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esta redacción? Bueno, lo primero que sale a la luz es que es una obra más ordenada, ¿no? La ordena, ¿cómo la ordena? Bueno, primero la doctrina, ¿no? Recuerden que es algo que tenemos que tener presente, que San Juan de la Cruz, todo lo que escribe, ¿eh? Sí, pero por encima de su hombro, mientras está escribiendo, está el ojo de la Inquisición española, ¿no? Porque la Inquisición es la que vela porque no haya, ¿no? O no surjan herejías que en la vida espiritual, en el mundo espiritual de la España del siglo XVI hubo muchas y había muchas. O sea, que las desconfianzas de la Inquisición no eran en vano, ¿no? Había herejías. Santa Teresa, ¿no? Da cuenta también, ¿no? Y bueno, de las herejías de los alumbrados, de los quietistas, distintas doctrinas espirituales que van tergiversando desde la praxis espiritual, van tergiversando, ¿qué cosa? La doctrina de la fe, ¿no? Porque lo que la iglesia ora, ¿no? Es lo que la iglesia cree. Entonces, estas expresiones espirituales que estaban en disonancia con la doctrina católica llevaban a herejías. Y la herejía es una escisión, ¿no? de la comunidad de la iglesia, ¿no? Y nos separa, ¿no? Cuando ya no creemos lo mismo, empezamos a creer cosas distintas a nuestro aire, nos vamos separando de la unidad, ¿no? La unidad. Entonces, la Inquisición, entonces, San Juan de la Cruz, ¿no? Todos los autores la tienen que ver mucho porque la doctrina, ¿no? La que se diga, ¿no? Siempre tiene que estar en consonancia con la doctrina teológica, tiene que estar en consonancia con la doctrina católica, ¿no? Porque, bueno, la Inquisición, y a Santa Teresa le pasó, les decía recién que sus obras habían terminado la Inquisición, ¿no? A ver qué es esta monja que escribe, que habla, que enseña, que funda, a ver, tráiganla para acá, vamos a ver qué escribió, ¿no? Y ahí estaban sus obras hasta que las rescató Felipe II, ¿no? ¿Y por qué porque no vamos a entrar en la leyenda negra de la Inquisición española, ¿no? ¿Por qué la Inquisición era tan... porque era una cuestión también de la política del Estado del reino español, ¿no? El rey, los que ejercían la soberanía real, no querían divisiones dentro de su nación, no querían herejes, porque los herejes formaban bandos y los bandos dividían a la sociedad, que es lo que estaba pasando en la mitad de Europa con la reforma luterana, ¿no? Entonces, la idea era cortar como de cuajo cualquier cosa que pudiera sembrar confusión y división dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿no? Y los herejes, los libres pensadores, bueno, eran muy estudiados. Por eso San Juan de la Cruz ordena también doctrinal, pero pedagógicamente, ¿no? Primeramente, el comentario ya vemos que le agregó de las 31 canciones originales que salieron de aquella experiencia, que brotaron de aquella experiencia. Ahí en la cárcel, uno de sus carceleros, ¿no? Le tomó mucha estima al santo y le pasaba papel para que pueda escribir, ¿no? Y ahí escribió esos poemas que medio se guardaba, ¿no? Y que después se los llevó escritos ahí. De esa experiencia primera, que fue la que hizo que San Juan de la Cruz sea quien es San Juan de la Cruz. Bueno,
Este comentario, ¿no?, que contiene estas declaraciones, ¿no? Si leen ahí, declaración de las canciones, siempre es el título, declaración de las canciones de la esposa, etcétera, etcétera, ¿no? Está ordenado y este comentario está pedagógicamente articulado para que pueda ser entendido, ¿no? Entendido. Ya después vamos a ver algunas cositas en el prólogo. Facilitando la comprensión de los lectores, que él sabía muy bien que no eran teólogos los que iban a leer su comentario, ¿no? Recordamos que San Juan de la Cruz todo lo piensa en eh, ese triple carisma, ¿no?, que él tiene. Él es místico, es profeta, pero también es pastor, ¿no?, y maestro, ¿no? O sea, que guía y enseña. Entonces, sus escritos son pedagógicamente articulados para que puedan ser entendidos, ¿no? Y sus interlocutores, entendiéndolos, puedan realizar la experiencia. Porque aquí lo que atraviesa la obra, ¿no?, de principio a fin, desde el poema hasta la declaración, es la experiencia de San Juan de la Cruz. ¿Y qué experiencia, de qué experiencia está hablando? Está es decir, hablando de la experiencia del misterio de Dios, ¿no?, que va a describir con una palabra, es el amor de Dios que en estas canciones es cantado y que va a contagiarnos el entusiasmo para que nosotros también, como aquí esta esposa, que sale al encuentro del amado que ha conocido y que lo ha declarado, ¿no?, vamos a ver cómo lo hace, como el amor de su vida, que podamos también nosotros hacer la experiencia. Lo mismo va a ser Santa Teresa de Jesús. Es decir, no solamente tienen la experiencia, o sea, no solamente son místicos, sino que también se les ha comunicado el carisma para transmitir, ¿no?, esa experiencia, y transmitiendo esa experiencia, las personas puedan encontrarse con el misterio de Cristo. Bueno, entonces, facilitando la comprensión de los lectores acostumbrados a los esquemas de desarrollo espiritual que el santo, además, sigue en el resto de sus obras, ordenada, completa y más rica en contenido. Ahora vamos a, ya lo va a explicar en el prólogo, después antes de las canciones, cómo las estrofas y las canciones están articuladas para que todo el proceso que él ha ido narrando en sus libros, en los primeros que ha escrito, su vida al Monte Carmelo, los 3 libros de su vida, los 2 de noche, ¿no?, todo ese proceso y todo este contenido y expresado en un resumen, ¿no?, más, genial, donde él va a plasmar todo su pensamiento. Queremos encontrar el pensamiento de San Juan de la Cruz, está acá. Está todo el camino, está todo el proceso, aquí está la noche activa, la noche pasiva, todo el proceso, ¿no?, por el cual el alma va, Dios va guiando al alma hasta la unión con Dios, ¿no? La meta es la unión con Dios, el camino es el amor. Les decía, la destinataria, ¿no?, del cántico espiritual, a diferencia de la llama de amor viva que fue Ana de Peñalosa, es Ana de Jesús, ¿no? Ana de Jesús, una conocida de larga data de San Juan de la Cruz, ¿no? Esta Ana de Jesús fue novicia, una de las primeras novicias que Santa Teresa tuvo en San José de Ávila, que es la primera fundación carmelitana, ¿no? Una mujer de un carácter muy, muy, muy bien plantada. Esta Ana de Jesús aprendió muy bien de Santa Teresa cómo era la vida del Carmelo descalzo, y la santa, que le da la profesión en Salamanca, otra de sus fundaciones, donde fue desde Ávila, eh, la llevó de priora, ¿no?, la confianza que le tenía. Ella iba formando sus monjas, y a las más avesadas en la vida carmelitana que ella le fue comunicando, las nombraba prioras y las iba dejando en las fundaciones que ella fue realizando a lo largo de toda Castilla. Y cuando fue a fundar también a Andalucía. Bueno, a esta la dejó como priora de Beas en 1575. Recuerdo que la reforma carmelitana ya lleva andando algunos años, ¿no?, desde el 62, ¿no? 5 de agosto del 1562, fundación de San José de Ávila, ya estamos en 1575, ¿no? La santa no se ha cansado de fundar monasterios, ¿no?, y han dejado las comunidades empapadas de este carisma, del cual, este carisma que lo han puesto por escrito y lo han grabado también en el corazón de las personas a las cuales han formado, ¿no? El carisma carmelitano no solo vive en los escritos
¿no? Sino que vive en el Carmelo, ¿no? Donde ha sido custodiado de generación en generación hasta nuestros días, la esencia misma de la Santa Madre Teresa. Bueno, y esta Ana de Jesús, fíjense que va a ser una monja muy teresiana, y va a ser la que va a llevar después el Carmelo Descalzo a Flandes y a Francia, ¿no? En Francia va a enfrentarse primeramente a Francia, después a Flandes, va a enfrentarse con el mismo cardenal Brul, que es eh, que era, bueno, la mano derecha, como la mano derecha del rey de Francia, porque van a querer, los franceses nunca entendieron a Santa Teresa, y cuando llevan la reforma de Santa Teresa a Francia, van a querer tergiversar la vida carmelitana, y Ana de Jesús va a decir, no, hasta acá yo llegué, y se fue de Francia, ¿no? Porque ella va a defender hasta la muerte el carisma de la Santa Madre Teresa. Bueno, pues desde entonces, eh, bueno, esa es la historia de la orden. Bueno, en 1578, Fray Juan de la Cruz es nombrado como el prior del Calvario, ¿no? Es otra fundación cercana a Beas, y la Santa Madre Teresa le encarga la atención espiritual de las monjas. Es allí donde conoce a Ana de Jesús, ¿no? Y en 1578 tenemos una carta que Santa Teresa escribe a Ana de Jesús, su monja, acerca de San Juan de la Cruz, ¿no? Se las puse ahí porque es muy interesante, esta carta de noviembre de 1578. Miren lo que es Santa Teresa del Santo, porque es una semblanza del santo, ¿no? Dice, en gracia me ha caído, hija, cuán sin razón se queja, ¿no? Se le está quejando que por ahí estaba lejos de Castilla, lejos de la de los monasterios madres, ¿no? Pues tiene allá, ¿no? No habría descalzos que las acompañen, no habría lo que ella necesitaría para ese momento, o un director espiritual, estaría reclamando a la Santa Madre. Pues tiene allá a mi padre, Fray Juan de la Cruz, se lo está presentando, ¿no? Que es un hombre celestial y divino, dice Teresa, celestial y divino. Pues yo le digo a mi hija, a Ana de Jesús, que después de que se fue de allá, no he hallado en todo Castilla otro como él, ni que tanto fervore en el camino del cielo, que tanto nos entusiasme en el camino del cielo, en el camino de la unión con Dios. No creerá la soledad que me causa su falta, como lo echa de menos Santa Teresa, ¿no? Que cuando fue nombrada priora de la Encarnación de Ávila, se llevó a San Juan de la Cruz para que le ayude a recuperar esa comunidad para la reforma, ¿no? Miren que es un gran tesoro el que tienen allá en ese santo, y todas las de esa casa traten y comuniquen con él sus almas, y verán qué aprovechadas están, y se hallarán muy adelante en todo lo que es espíritu y perfección, porque le ha dado nuestro Señor para esto particular gracia. Y esa es la recomendación con que Ana de Jesús recibe a San Juan de la Cruz. Y lo va a recibir ni más ni menos que como su director espiritual, porque y habrá surgido también una amistad entre ellos, porque le va a dedicar, ¿no? el, el prólogo a esta santa. Acompañada del santo, asumirá la fundación del Carmelo de Granada en 1582. Coincidirán ambos en Granada, también estará ahí Ana de Peñalosa, los tres, ¿no? Con el santo los años sucesivos hasta 1586, siendo él prior de los mártires. De la recomendación de Santa Teresa, Fray Juan escribe el comentario al cántico y se lo dedica, muestra de la alta estima espiritual cultivada entre ambos. ¿Sí? Hablaban de Dios, compartían las experiencias eh, que estas personas carmelitas tenían acerca del misterio divino, ¿no? Y cómo lo iban compartiendo en el camino. Y le ha compartido las canciones, y entonces ya quiso que se las declarasen, ¿no? Y así lo hizo el santo, ¿no? Y se les declaró, ¿no? En esta declaración de esta poesía. Bueno, y como les decía, ¿cuál es el tema del cántico espiritual? ¿Qué es lo que el santo, bueno, no va a cantar el santo más que el amor, ¿no? El amor que atraviesa toda la obra. Y como les decía, la obra que va a contener todas sus obras anteriores, tanto su vida como llama, como su vida como noche, ¿no? Pero, ¿no? Va a estar atravesada por la categoría del amor divino. O sea, no es que en las otras faltara, pero en esta va a estar como matizado, ¿no? Matizado de una forma eh, tan magistralmente y pedagógicamente expresado, que el santo va a querer contagiar, quizá lo que no logra en su vida y noche, porque son ásperas su lectura, ¿no? Es áspera.
en el sentido de porque encarna ahí las purificaciones, ¿no? En todas las distintos tipos de la noche, las distintas purificaciones, activas y pasivas, todo lo que el alma debe purgarse para poder llevar al camino de la unión. Bueno, aquí lo expresa, ¿no? Quizá hasta el mismo le parecería, pero cómo venir. Entonces, sí, esa experiencia, ¿no? Está como, aquí está como expresado en otras categorías que es la del amor. Está la misma doctrina, pero matizada, no dulcificada, pero está expresada ya con los símbolos y con la suavidad que da el poema, ¿no? Que da la poesía, ¿no? O sea, no es un tratado sobre el amor, ¿no? Va a decir el padre José Vicente, sino que es un canto al amor que se está viviendo, ¿no? No va a San Juan de acá a filosofar sobre lo que es el amor, sobre lo que se puede decir racionalmente, ¿no? Esto no es un tratado teológico racional, es un tratado de teología espiritual, es decir, es la experiencia la que está eh, la que se pone por delante y a la que en todo caso le vamos añadiendo, la vamos describiendo a través de la doctrina, que es la que nos ayuda a comprender el proceso. Pero por eso le decía, mientras San Juan de la Cruz escribe la declaración con el ojo de la Inquisición sobre su hombro, en la poesía San Juan de la Cruz es libre, ¿no? Porque la poesía está, con la poesía él, en el lenguaje poético, él está expresando lo que la experiencia, lo que él propiamente ha vivido en la experiencia, porque no está describiendo la experiencia de otro, ¿no? O ha ido a la biblioteca a ver qué le pasó a San Bernardo, qué le pasó a Margarito Aurelio, qué le pasó a... Y bueno, de todos estos concluimos, hacemos una comparación. No, es su propia experiencia la que está haciendo, ¿no? La que está comunicando. Poesía y símbolo, vamos a ver, bueno, el cántico ustedes ya lo conocen, pero la simbología del cántico, mientras que en alguna de tus obras el símbolo es único, unívoco, la noche, la subida al monte, el monte, la noche. Aquí los símbolos estallan, ¿no? El ciervo, ¿no? Los bosques, la espesura, las aguas cristalinas, eh, todo, ¿no? Los prados de verduras, todo lo que el cántico contiene es una explosión de símbolos que van describiendo las realidades, ¿no? Por las cuales el alma humana se llega hasta la unión con Dios, al que el cántico llama el esposo, el amado, ¿no? El amado de esta amada, ¿no? Un amado, ¿no? Porque así empieza este cántico, ¿no? Que aparecen de la nada una amada y una corriendo atrás de un amado, ¿no? Así empieza este cántico espiritual. Bueno. Poesía y símbolos se unen para expresar el realismo del encuentro y la creciente comunión con Dios y el hombre. Todo se mueve por amor y en el amor, dice en 28.8, comentando la canción 28. Al fin, para este fin de amor fuimos criados, ¿no? Es el amor el único que va, ¿no? Eh, es la que anima la existencia humana, ¿no? No hay otra realidad, ¿no? Ni el conocimiento, ¿no? No es el conocimiento, ¿no? No es la fábrica de lo que el hombre puede salir de ahí, sino que es el amor, ¿no? Que es la expresión de un hombre que ha sido criado, que ha sido creado a imagen y semejanza de su creador. Y esa imagen y semejanza eh, está preparado, ¿no? Y por eso anhela, ¿no? La vivencia de un amor, pero un amor que se va a describir, ¿no? Distinto de las ulteriores, de las experiencias que nosotros hemos podido llegar a tener, ¿no? Bueno, en el prólogo vamos a contener un montón de cosas, ¿no? Quizá lo vamos a ir leyendo para no perdernos por ahí, ¿no? En muchos ítems, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos también, ¿no? Dice, la sabiduría y el amor de Dios son inmensos y por lo mismo inefables, va a decir Juan de la Cruz. Miren, esto lo vamos a pasar porque vamos a hablarlo directamente de aquí. Dice Santo, por cuanto estas canciones, religiosa madre, Ana de Jesús, parecen ser escritas con algún fervor de amor de Dios, cuya sabiduría y amor es tan inmenso que, como se dice en el libro de la sabiduría, toca desde un fin hasta el otro. El alma que de él es informada y movida, en alguna manera esa misma abundancia e ímpetu lleva en él su decir.
No pienso yo ahora declarar toda la anchura y copia que el espíritu fecundo del amor en ella lleva. Antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, cuales son las de las presentes canciones, con alguna manera de palabras se pueden bien explicar. Porque el Espíritu del Señor que ayuda a nuestra flaqueza, como dice San Pablo, morando en nosotros, pide por nosotros con gemidos inefables lo que nosotros no podemos bien entender ni comprender para lo manifestar, ¿no? Bueno, ¿qué va a ir expresando San Juan de la Cruz en este prólogo? Que él va a tratar de escribir, ¿no? Y poner en palabras, en algunas partes es parecido al de la llama de amor viva, y poner en palabras, ¿no? Lo que la experiencia, ¿no? De lo que la experiencia se ha servido, ¿no? Pero va a encontrar un límite, ¿no? El límite, ¿no? Es que el misterio al cual, ¿no? Del cual ha brotado esta experiencia, que es el encuentro, es inefable. Es decir, lo que hay del otro lado, ¿no? El otro protagonista de este encuentro, ¿no? Uno es San Juan de la Cruz, pero el otro protagonista de este encuentro es el Dios inefable, ¿no? Y como inefable es, de él no se puede decir, ¿no? Más que se puede sugerir o determinadas cosas. Pues, antes sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, ¿no? Porque brotan de esta experiencia con el misterio inefable, cuáles son las presentes canciones, con alguna manera de palabras se pueden bien explicar. O sea, no hay posibilidad de explicar lo que el misterio contiene, ¿no? Ese es uno de los primeros límites. Por eso San Juan de la Cruz, ¿a dónde recurre? ¿No? Como todo místico, al lenguaje poético, porque es en la poesía y en el símbolo, donde con libertad puede dejar abierto al interlocutor, ¿no? Lo que podemos, lo que se está viviendo. Hay una cita, después se la voy a leer, mire, pasa que tengo que salir de la pantalla, no logra tener las dos pantallas, después las vamos a leer, ¿no? Bueno, es de Juan Ramón Jiménez, un poeta español, ¿no? Y él decía que las canciones de San Juan de la Cruz son como una buena música, una buena melodía. No es necesario conocer toda la letra, porque uno ya escucha la música y con tener asidero en una o dos, ¿no? Aprehensiones de lo que está escuchando, ¿no? Ya conecta con la realidad de lo que se está expresando, ¿no? Y nos pasa a nosotros, a veces nos entusiasmamos con un tema del cual ni sabemos ni la letra, o porque está en otro idioma, pero la misma música y la misma tonalidad de las palabras, que aunque no las entendamos, toca en nosotros una sensibilidad, ¿no? Tocan como interiormente algo, ¿no? De nuestra psiquis, de nuestra psiquis interior, algo más profundo, ¿no? Y decimos, oh, esto no es igual que otras cosas, ¿no? Aquí se ha tocado la fibra, ¿no? Y se entiende no entendiendo, como lo dice San Juan de la Cruz, ¿no? En este entender no entendiendo. Porque dice San Juan de la Cruz, ¿quién podrá escribir lo que a las almas amorosas, como él mora, donde él mora, hace entender? ¿No? ¿Quién puede llegar a escribir? ¿No? Y aunque él pone sus bemoles, bien lo escribe, por lo menos en el poema. ¿Quién podrá manifestar con palabras lo que las hace sentir, ¿no? En esa experiencia inefable? ¿Y quién finalmente lo que las hace desear? Cierto, nadie lo puede, cierto, ni ellas mismas, por quien pasa lo pueden. Porque esta es la causa por la que con figuras, comparaciones y semejanzas antes rebosan algo de lo que sienten y de la abundancia del espíritu vierten secretos y misterios que con razones lo declaran. ¿No? ¿No? Vamos a volver sobre el prólogo, así que no se asusten. Las cuales semejanzas, no leídas con la sencillez del espíritu de amor e inteligencia que ellas llevan, antes parecen dislates que dichos puestos en razón, según es de ver en los divinos cantares de Salomón y en otros libros de la escritura divina, donde no pudiendo el Espíritu Santo dar a entender la abundancia de su sentido, por términos vulgares y usados, habla misterios en extrañas figuras y semejanzas de donde se sigue que los santos doctores, aunque mucho dicen y más digan, nunca pueden acabar de declararlo por palabras, así como tampoco por palabras se pudo ello decir.
y así lo que de ellos se declara ordinariamente es lo menos que contiene en sí. Bueno, San Juan de la Cruz en este prólogo va poniendo como, nos va poniendo nos va advirtiendo, ¿no? Que vamos a escuchar una declaración, vamos a escuchar estas canciones y estas declaraciones, pero lo que él puede llegar a decir hasta no va a abarcar lo que contiene, lo que ha contenido esa experiencia, porque no lo puede abarcar todo en estas palabras, ¿no? Vamos a verlo después. Por haberse pues estas canciones compuesto en amor de abundante inteligencia mística, no se podrán declarar al justo, ni mi intento será tal, sino solo dar alguna luz general. Bueno, en todas las obras San Juan de la Cruz, como también lo va a hacer Santa Teresa, ¿no? Sus obras son una invitación y tienen el propósito de contagiar el entusiasmo para que nosotros podamos hacer esta experiencia, ¿no? Santa Teresa se los decía a sus monjas cuando les enseñaba a orar y les decía, bueno, no se priven de tan gran bien, ¿no? Y les invitaba, ¿no? Oren, recen, pónganse delante de su esposo, represéntenlo interiormente, miren que él las mira, ¿no? Es decir, trataba de contagiarles, ¿no? Esta necesidad que tiene el espíritu humano de abrirse a la dimensión de este inefable que no está lejos de nosotros, por el contrario, ¿no? Está más cerca de lo que podemos imaginar, ¿no? Está dentro de nosotros mismos. Es lo que van a ir expresando ellos en todas sus obras y que va a atravesar toda su obra, ¿no? Va a decir San Juan de la Cruz también del prólogo, los dichos de amor, dice, es mejor declararlos en su anchura para que cada uno de ellos se aproveche según su modo y caudal de espíritu, que abreviarlos a un sentido a que no se acomode todo paladar. Es decir, no va a privarse él en las canciones de describir lo que este amor, ¿no? De Dios por su criatura va a ir comunicándole a esta amada esposa, ¿no? Vamos a ver cómo la va a ir llevando, ¿no? Que este siervo que se aparece, ¿no? Que se desaparece, que la va invitando, que la contagia, que la invita a seguir a buscarlo en el encuentro. Bueno, todo lo que se va a desarrollar es la expresión del amor, ¿no? Del amor, que es el sentir más, la fibra más íntima que tiene el ser humano, ¿no? Como lo decía el santo, lo escuchábamos en el santo, lo va a expresar, para este fin de amor fuimos criados. Es decir, el hombre está creado, ¿no? Para el encuentro de amor con con su creador. Y dice, aunque en alguna manera se declaran, no hay para qué atarse a la declaración. Esta es otra advertencia. Porque la sabiduría mística es la que contiene la poesía, ¿no? Que es el conocimiento místico que él ha conseguido a partir de la experiencia, que está contenida dentro de estos símbolos que forman estas canciones, ¿no? Saber leer, ¿no? Saber expresarlas con estas palabras y estos símbolos es parte de la sabiduría del santo, su sabiduría mística. Y será nuestra sabiduría mística, si hacemos la experiencia de poder descubrirlas y releerlas, como parte también de nuestra propia experiencia, ¿no? La cual es por amor, de que las presentes canciones tratan, no a menester distintamente entenderse para hacer efecto de amor y afición en el alma, porque es a modo de la fe, en la cual amamos a Dios sin entenderle. Bueno, eso lo decíamos. No es entendiendo cómo vamos a alcanzar el misterio divino, o sea, no es con las luces de nuestra propia razón, sino que lo vamos a alcanzar a partir de la experiencia del Espíritu, ¿no? Es el Espíritu el que va a revelar. Bueno, se podrían decir muchísimas cosas. eh, Pero a esta sabiduría es a la que todos los místicos han llegado, ¿no? A Dios no lo, bueno, lo va a expresar cuando lo leemos en su vida y noche, lo que hemos compartido, ¿no? Hemos compartido también llama, ¿no?
La comunicación del misterio inefable no se da a partir del entendimiento, lo va a enseñar San Juan de la Cruz en el libro de su vida y lo va a repetir en todas sus obras, sino que será la voluntad la que recibe la iluminación del Espíritu, porque es la voluntad la única que puede recibir, ¿no? En el amor, ¿no? La que se llena y se purifica con este amor que brota de este Dios que se comunica, ¿no? Es la voluntad la que va obrando la unión y la transformación del alma en Dios. Porque aquí, otra de las categorías que van a aparecer, ¿no? En esta unión con Dios, la unión con Dios es la meta del alma humana, pero esa unión con Dios implica una transformación, que es lo que va a experimentar esta amada, ¿no? Siendo tocada por, por este misterioso amado, ¿no? Eh, es este amor, ¿no? Es una transformación de la amada de la amada en el amado, que es, bueno, si nos ponemos a estudiar desde la, la experiencia, ¿no? Del existencialismo, bueno, la experiencia filosófica, ¿no? De aquellos que filosofan de lo que es el amor bueno, bueno, no hablamos del amor religioso, del amor humano, ¿no? Lo que se da es una transformación, ¿no? Porque el amor hace semejanza, como lo dice San Juan de la Cruz, entre el amado y el amante. Es, es que se va configurando en este entregarse y recibirse, que se van como moldeando en una unidad, ¿no? Y en una semejanza de amor. Por tanto, seré bien breve, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Aunque no podrá ser menos de alargarme en algunas partes donde lo pidiere la materia y donde se ofreciere ocasión de tratar y declarar algunos puntos y efectos de oración, ¿no? O sea, porque esta experiencia, ¿dónde brota? Esto brota de la oración, ¿no? Lo que deseamos se llama, o sea, no nos va a acontecer si nosotros no tenemos vida espiritual, ¿no? Si nosotros, o sea, no, vida orante. Esta experiencia, es más, a cuando le tuve decir más adelante que después lo vamos a ver, bueno, oren más, porque esta experiencia, ¿no? Se alcanza con la oración. Santa Teresa decía, bueno, a ver, una determinada determinación para seguir al Señor, ¿no? Acá no se trata no hay de medias tintas, dice Santa Teresa, que lo menos que se puede entregar, lo menos que se puede dar al Señor es la vida misma, ¿no? Y la vida misma se gana, ¿no? Evidentemente, como diría Santa Teresa, se gana precisamente en la práctica de la oración, porque en la oración es donde nos encontramos con Dios. No lo vamos a encontrar en los libros. La doctrina nos va a ayudar, ¿no? Como nos va a ayudar la de San Juan de la Cruz. Pero la experiencia se gana en la práctica constante, ¿no? De la oración, ¿no? Es la práctica de la oración. Por eso este camino espiritual que va a narrar el cántico va a ser el camino desde un imperfecto, desde un principiante en la vida espiritual, en la vida de oración, y va a llegar y el encuentro va a llegar hasta la perfección, ¿no? Además, las mismas estrofas están articuladas, ¿no? Con el esquema clásico de las etapas de la vida interior, como son los principiantes, los aprovechados y los perfectos. En todo el esquema, por eso le decía, todo el cántico es una expresión, ¿no? De todo el pensamiento de San Juan de la Cruz, ¿no? Contenida la experiencia en las canciones y su doctrina en la declaración. Su doctrina en la declaración. Pues una y otra se van a ir alimentando para componer la obra en su conjunto, ¿no? Y así espero que aunque se escriban aquí algunos de teología escolástica, algunos temas de la escolástica, cerca del trato interior del alma con su Dios, no será en vano haber hablado largo a lo puro del espíritu en tal manera, ¿no? Claro, el esquema con que San Juan de la Cruz, evidentemente él tiene formación escolástica, teológica, ¿no? Hay un andamiaje teológico de la teología de su tiempo que está conteniendo la explicitación de esta experiencia, ¿no? La está conteniendo, ¿no? Le está dando estructura, ¿no? No son divagues y divagues de un trasnochado, ¿no? Es la experiencia, es más, y de ahí se verifica la autenticidad de la experiencia porque está rubricada por la doctrina teológica. Y la doctrina de la fe, que es la que le da el sustento de autenticidad a la experiencia. Está discernida a partir de la doctrina de la fe. Aunque a vuestra reverencia, a la Madre Ana de Jesús, le falta el ejercicio de teología escolástica, bueno, ella no fue a la universidad como él, ¿no?
con que se entienden las verdades divinas, entonces no le falta el de la mística. O sea, está diciendo, Ana de Jesús tiene una vida interior, ¿no? En tal profundidad y tal experiencia que va a saber comprender perfectamente, aunque algunos temas subidos sean teológicos, los va a saber comprender por el camino del espíritu. Entonces, si no lo entiende por la declaración, lo va a entender por el poema. Y si los que tienen lo entienden por la teología, la mística la van a entender, lo espiritual lo van a entender por la poesía. Y viceversa, ¿no? No le falta el de la mística, que se sabe por amor, en que no solamente se saben, más juntamente se gustan, se viven, ¿no? Más juntamente se viven, ¿no? Sí. Bueno, el poema, ¿no? Las canciones de las cuales se están declarando, ¿no? Que narran, bueno, una historia de amor, ¿no? El tema principal, esto no es bueno, una historia de amor, pero esto no es nada cursi, ¿no? No es una historia de amor cualquiera, ¿no? ¿No? Sí, hay dos enamorados, está la esposa y el esposo, la amada y el amado, ¿no? El componente principal de la obra encarna más directamente la experiencia mística, ¿no? El símbolo religioso y la fuerza de la creación literaria, ¿no? Están las tres combinadas, como ya lo hemos visto. Preexiste a la declaración desde 6 años antes de este poema. Es decir, nació de la experiencia de la cárcel toledana, el santo lo fue compartiendo a determinadas personas, ¿no? Pero el comentario va a venir mucho después, ¿no? Recordamos también que se fue completando de las 31 canciones a las 40 actuales, ¿no? Y aún después de comentado, sigue hablando, ¿no? Sigue hablando el poema, ¿no? Cántico tiene un fondo abundante de experiencia personal, depurada y enriquecida, la de San Juan de la Cruz, ¿no? Es síntesis de su vida interior y externa vivida en amor. De su vida interior y exterior, vivida en el amor, ¿no? Redacta la obra en fuertes momentos de vivencias o revivencias de inteligencia mística, ¿no? Otra obra que va a surgir muy cerquita de aquí es el libro de la llama, ¿no? Unos años después, el libro de la llama, ¿no? No el poema, sino el comentario, ¿no? Que lo va a escribir también en Granada, ¿no? Redacta poesía y símbolos, no son un revestimiento literario, ¿no? Son la vertiente de la verdad, ¿no? Que se expresa, ¿no? Se expresa en estas palabras eh, maravillosamente articuladas, ¿no? Con estos símbolos, ¿no? El cántico espiritual, ¿no? Los críticos que se dedican a la literatura, ¿no? Lo reconocen como el poema más sublime de la lengua española, el cántico espiritual. O sea, eh, sí, es como es la cumbre de la poesía española, ¿no? De la poesía castellana, que nos permiten mirar hacia él más allá de la experiencia. Símbolos múltiples, los que destacan el ciervo, la paloma, el sol, la noche, la luz, la oscuridad, la cruz, la herida, la llama, el jardín, muchos. ¿Cuál es su antecedente más cercano? Bueno, el Cantar de los Cantares, ¿no? San Juan de la Cruz amaba el Cantar de los Cantares. Tanto es así que escribió su propio cantar. El Cantar de los Cantares son poemas, más o menos articulados dentro del libro, ¿no? Pero no es una experiencia unívoca, no es una sola experiencia, ¿no? Son distintos extractos ese libro está armado con son más o menos 5 o 6 poemas unidos, ¿no? No es una obra como esta. Pero el santo amaba el Cantar de los Cantares, ¿no? Y tiene, bueno, la influencia ya, el mismo nombre, las canciones, ¿no? Como son las canciones del cantar, ¿no? Y a ellos se remite como fuente de inspiración mística San Juan de la Cruz, literaria pero sobre todo espiritual, ¿no? Es el único libro como de la Sagrada Escritura que expresa poéticamente, afectivamente, este misterioso encuentro de una amada con una amada, que se refiere, ¿no? A la búsqueda que hace Dios del hombre, de los hombres, ¿no?
El Juan de la Cruz ha asimilado la experiencia que el cantar expresa en símbolos e imágenes. Lo ha hecho suyo como lenguaje que le sale con naturalidad para expresar lo que está viviendo, ¿no? Ha descubierto, ¿no? En esa composición del cantar, ¿no? La expresión, su propio lenguaje, ¿no? Su propio lenguaje, lo reconoce como propio. El cantar es una superposición de 5 o 6 poemas, casi independientes, sin ninguna gradación. La obra del santo es un poema completo y bien estructurado, ¿no? Podemos decir que el santo lo rehace, ¿no? Le da dinamismo de una visión única, ¿no? Hace, como le decía, hace su propio cantar de lo cantar, ¿no? Con una visión homogénea y progresiva, desde... Ah, está mal ahí, ¿no? El tipeo, hasta la unión. Sí. El cántico, por el contrario, es una obra de acción fuerte y poderosa de tensiones entre dos enamorados que se buscan y que se encuentran, ¿no? Cántico espiritual. Habla mi amado, me dice, levántate, amada mía, y ven, hermosa mía, porque ya pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias, aparecieron las flores sobre la tierra, llegó el tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra, el arrullo de la tórtola. La higuera dio sus primeros frutos y las viñas en flor exhalan su perfume. Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía. Bueno, cuando muere en agonía San Juan de la Cruz, a los religiosos carmelitas, ¿no? Les empiezan a leer por tradición, estos primeros años de la descalces, una obra, ¿no? Que es la recomendación del alma, para que el que se está por morir vaya como entrando, ¿no? En la cuenta de que tiene que tiene que hacer el examen de conciencia, tiene que prepararse para, ¿no? Y bueno, su prior le empieza a leer esta recomendación del alma. Los testigos dicen que Juan lo interrumpe y le dice, dígame, padre de los cantares, que eso, ¿no? Esa recomendación no es menester, ¿no? Y apenas le leen unos versos, exclama, extasiado, oh, qué preciosas margaritas, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Así que se muere escuchando su amado cantar de los cantares, ¿sí? Bueno, ¿qué estructura tiene este libro? Son, como les decía, 40 canciones. La esposa canta 32, es la que más habla, ¿no? La que más habla. Sí. El amado por él no habla nada, ¿no? Solo 7 del amado. Y una de las canciones, las 5, ¿no? Es un coro de las criaturas. Es el coro de las criaturas. Bueno, vamos a entrar un poquito. Hay 4 momentos fuertes en la obra. La obra tiene 4 momentos fuertes, ¿no? En las cuales bueno, en todos interviene la esposa, ¿no? Pero se va dando, ¿no? La esposa con su esposo. De la primera canción hasta la número 12 se describe, o lo vamos a describir como la búsqueda, ¿no? O sea, la amada que a partir de este encuentro inicial sale en la búsqueda de su amado, ¿no? La 13 ya es el encuentro, ¿no? El 3 es el encuentro entre ambos esposos. La 22 a la 25 ya estamos hablando de la unión de los esposos. Aquí ya está el matrimonio espiritual, ¿no? Consumado este matrimonio, ¿no? Recuerden que en la categoría del matrimonio espiritual, tanto para Santa Teresa de Jesús como para San Juan de la Cruz, es un estado, ¿no? De unión ya permanente, porque como que el alma y Dios, de esa larga búsqueda y largos desencuentros, ¿no? Ya se ha consumado este amor, ¿no? La imagen de la esponsalidad. Y las últimas canciones, la 36 de las 40, son el anhelo de gloria, ¿no? Es decir, que esta experiencia de este matrimonio se siga, a pesar del límite, lo vimos también en Llama, ¿no? A pesar del límite, ¿no? El límite de la misma corporeidad que no va a romperse todavía, porque lo que separa, ¿no? Es este deseo de la esposa de gloria, de que se anticipe la gloria, ¿sí? Que venga ya la vida beatífica, ¿no? La vida divina, ¿no? Porque ya ha hecho una experiencia tal que ya no le queda nada acá abajo más que volver, ¿no? Como dicen los filósofos, desde la ipseidad, volver a la mismidad, como que es un bajón total, ¿no? Ya una persona ya está gozando, ¿no? Del matrimonio espiritual, ya, bueno, Santa Teresa de Jesús, en esas moradas de las últimas, donde dice Santa Teresa, bueno, lo que va a brotar aquí de este matrimonio espiritual van a ser las obras de amor, ¿no? Las obras, ¿no? Eh,
que se dan, ¿no? Ya, por todas, ¿no? Después vamos a repasar un poquito las moradas. Ahí pone Santa Teresa en las últimas moradas ya del matrimonio las obras más grandes de la caridad que el alma puede realizar, ¿no? Para beneficio, ¿no? Ya no para beneficio, pero sino de toda la iglesia, ¿no? De toda la iglesia. El esposo aparece en 7 de las 40 estrofas de las canciones. Son los momentos culminantes, ¿no? Donde ya se va descubriendo, ¿no? La 13 es el primer encuentro fuerte y prolongado. De la 20 a la 23, paso a la transformación total. Y de la 34 a la 35, cierre del ciclo de la unión y apertura a la esperanza de la gloria. Ya esta unión ya reclama una consumación ya en la vida eterna. Y la esposa, de la 1 a las 12, de la primera hasta la 12ª canción, la búsqueda ansiosa, ¿no? A raíz de una visita que se traduce el despertar, que produce el despertar inicial, seguido de ansias y rodeos de búsqueda por todas las mediaciones, ¿no? Que se le van presentando en este camino. De la 13 a la 21, el encuentro del amor, el esposo se manifiesta, iniciando una convivencia turbada aún por tantos impedimentos de fuera y de dentro, conjuros de liberación, ¿no? Que es en este camino, ¿no? Estos primeros encuentros, ¿no? Lo que el alma va experimentando son sus límites, ¿no? Y tendrá que asumir las purificaciones para poder adentrarse y entregarse de plenitud, ¿no? Como en cualquier relación amorosa, con cualquier relación eh, donde el amor está mediado, ¿no? El amor deberá despojarse de todo egoísmo para poder realizar la entrega de sí mismo al otro y poder recibir el don del otro sin que medie ahí ninguna tensión de producto de nuestras pasiones que tendrán que ser purificadas, ¿no? La noche, ¿no? Que es la categoría que atraviesa también, ¿no? Esta experiencia, la noche, en todas sus dimensiones, va llevando, ¿no? Las etapas de la noche, que son también con San Juan de la Cruz, en el libro de Su vida a Monte Carmelo y en La Noche Oscura, hace coincidir las etapas de la noche física con las de la vida espiritual, ¿no? Bueno, el ocaso, ¿no? Como los principios, la noche oscura, la noche del medio, ¿no? Donde se va gestando todas las purificaciones silenciosas y pasivas del alma para poder llegar hacia ese amanecer de que es la unión plena y el encuentro con el ser amado, ¿no? Con este Dios que se va comunicando, ¿no? La unión plena es la donación mutua y total, presentada sucesivamente en sus variadas facetas de comunión, intimidad, colaboración, revoca las vivencias anteriores de la nueva luz. Y bueno, y las últimas, la aspiración de gloria, ¿no? Este encuentro de amor y este matrimonio abre perspectivas infinitas, de vida y experiencia que la esposa reclama que ya que se consuman, ¿no? Pero bueno, no va a acontecer hasta el paso, ¿no? Hacia la vida, hacia la vida trinitaria, hacia la vida divina. Entonces vamos a adentrarnos, como les decía, en la primera canción. Cuando entremos a las canciones, vamos a referirnos a algunas cosas. Recuerden que la poesía habla por sí sola, ¿no? El santo ya nos previno en el prólogo, ¿no? La poesía habla por sí sola. Algunas cosas vamos a referir desde la poesía y después nos vamos a remitir en el comentario, como hicimos en el curso de Llama. Quería compartirles, ¿no? Acerca de la experiencia mística para entender, ¿no? Lo que significa, o desde un lenguaje moderno, podemos decir así, lo que significa una experiencia mística. El testimonio, ¿no? Bueno, no vamos a referirnos a la persona en particular, sino que vamos a leer lo que él dice, a ver con qué resonancia tiene en nosotros. Es de Tomás Merkel. Después de la comunión, durante alrededor de 13 segundos, supe a qué se referían realmente San Bernardo y San Juan de la Cruz, cuando hablaban del amor puro. No tiene nada que ver, dice, con la paz de Dios que uno puede sentir, que lleva en su interior. Uno no descansa porque sencillamente uno ya no es. No importa cuán absorto esté uno en esa paz. Todas las funciones y modalidades del ser en las que uno advierte su propia existencia son laboriosas y monótonas y arduas y recuerdan y saben a la esclavitud de Egipto comparadas
con ese vacío y esa libertad a través de cuya puerta entré por aquel medio minuto, que me basta ahora para toda una vida, porque implicó una vida completamente nueva. Nada hay con lo que pueda comparar esta experiencia. Podría referirme a ella como a la nada, pero es que el carecer de todas las cosas y de uno mismo en el aire fresco de aquella felicidad que trasciende todas las modalidades de la existencia implica una libertad infinitamente prolífica. ¿Qué puedo decir acerca de ello? No quisiera construir más murallas en torno a la experiencia, no sea que me quede excluido y atrapado fuera de ella para siempre. O sea, medio minuto, ¿no?, de este contacto con lo inefable, con Dios, con la esencia divina, ¿no?, le dan a él una inteligencia mística para comprender toda la experiencia, a todo lo que se refiere en San Bernardo y San Juan de la Cruz en sus escritos. Es decir, que le da, o sea, el valor de la experiencia como aquella que abre, ¿no?, a la mente humana, a la conciencia del hombre, a una realidad totalmente nueva. ¿Y qué pasa? Después tiene que volver, ¿no?, a lo que, este, a esta conciencia de lo cotidiano, ¿no?, que los filósofos llaman la mismidad, ¿no?, esto de lo de todos los días, de lo que nos toca como vivir, ¿no? Pero cuando la conciencia es experimentada en otra realidad, que es en esta experiencia que trasciende todos los límites espaciotemporales, ¿no?, lo que está diciendo este hombre es que se descubre el misterio de lo que uno verdaderamente es, porque lo descubre en el otro que está, ¿no?, en el otro que se está comunicando. O sea, en el otro se descubre, ¿no?, lo que uno es. Y dice más abajo, enseguida volví a un estado en el cual mi propia existencia, mi puro acto de ser, me pareció burdo y laborioso y miserable y ordinario y vil en comparación con la pureza de aquel amor, toda dulzura y todo reposo, ¿no?, que había experimentado. Aquello duró, dice, solo medio minuto. Tener que replegarme otra vez dentro de mí mismo, ¿no?, le parecía ya una lástima. Sufrir la indignidad de pertenecer al género humano es para mí ahora un defecto, una indignidad, ¿no? Sin duda podría argumentar que es un privilegio, pero en estos momentos cualquier razonamiento lo que me produce dolor de cabeza. O sea, ha hecho experiencia de lo que hay más allá, que es el misterio de Dios mismo, ¿no? San Juan de la Cruz, como les decía, va a hablar de esta unión con lo inefable, ¿no? Pero va a hablar, lo que vamos a encontrar en el cántico espiritual es la expresión de su propia experiencia, manifestada en este torbellino de símbolos, ¿no?, de símbolos, ¿no?, que van a querer expresar en estas articulaciones poéticas y en esta historia narrada, ¿no?, de este amado y este amado, lo que él ha vivido y experimentado. A propósito de la unión con Dios, San Juan de la Cruz va a decir en el segundo libro del Monte Carmelo, va a decir, y se hace tal unión cuando Dios hace al alma esta sobrenatural merced, que todas las cosas de Dios y el alma son unas en transformación participante. Y el alma más parece Dios que alma, y aún es Dios por participación, aunque es verdad que su ser naturalmente tan distinto se le tiene del de Dios como antes. Ahí está Dios, ¿no?, y está el alma, ¿no? Y esta unión y transformación, se da una transformación cualitativa del ser humano, que es el que tiene, en términos del siglo XVI, la menor valía, en los términos del siglo XVI, ¿no? No vamos a decir que somos, porque si no, toda la teología moderna nos va a venir encima, ¿no?, la de menor valía con otra que es el ser en sí, ¿no?, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, se equipara, ¿no?, se equipara, ¿no?, a la criatura con el creador, ¿no? San Juan de la Cruz va a poner la palabra participación, es decir, Dios le participa la esencia divina, ¿eh?, y no es que lo dignifica porque ya es digno, pero lo transforma en Dios, ¿no? ¿No? Esto obviamente se da a nosotros, nuestro acceso a la divinidad es a partir, ¿no?, como Santa Teresa siempre lo recuerda, de la humanidad gloriosa de Cristo, ¿no?
Ahí es donde, en Cristo, es donde nosotros tenemos nuestro lugar, nuestra morada en el seno de la vida trinitaria. Y ahí es donde el Espíritu nos lleva, ¿no? Y ahí es donde brota, donde realizamos esta experiencia, ¿no? De manera, va a decir San Juan de la Cruz, no se puede decir, dice, lo dice aquí en el cántico, en el 12, la canción 12, en el número 7, se puede decir que cada uno es el otro y que entre ambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor, el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el otro, con lo que decíamos de este amor que se da y que se recibe. Y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y entre ambos son uno por transformación de amor. Es decir, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo que se está cantando? La transformación de la amada, ¿no? La transformación de la esposa en el esposo, ¿no? Y que en el esposo va a reconocerse, ¿no? Y va a ser transformada en él, para reconocer todo, ¿no? A lo que va a ser enaltecida, dejando ya de lado, que lo voy a expresar en esta experiencia, todas aquellas cosas que le han impedido hasta el momento llegar hasta esta unión. De manera dice que según esta semejanza y transformación, podemos decir que su vida, también es del cántico espiritual, pero el párrafo 8 del 12, podemos decir que su vida y la vida de Cristo, toda era una vida por unión de amor, lo cual se hará perfectamente en el cielo, en divina vida, en la vida bienaventurada, ¿no? En todos los que merecieron verse en Dios, porque transformados en Dios vivirán vida de Dios y no vida suya, aunque sí vida suya, porque la vida de Dios será vida suya. Sí, la vida divina, ¿no? Esta anticipación de la vida, eso es como una anticipación de la vida trinitaria, ¿no? De la vida bienaventurada, que ya se vive a partir de esta comunicación que se va a ir dando en el contexto, ¿no? De la vida espiritual que va pasando por las distintas etapas, ¿no? Desde los principios, donde saldrá esta esposa tocada por esta experiencia que ha hecho de un amor que la ha herido, en la primera canción, hasta el encuentro definitivo con su esposo en el matrimonio espiritual. Una transformación que ella irá experimentando, porque irá descubriéndose en él, va a ir cantando, ¿no? Porque el amor es algo de dos, ¿no? Y en él, en el amado, ella será encontrada y transformada. El alma no es solo Dios por participación, va a decir San Juan de la Cruz. O sea, él pone la palabra participación porque recordamos que tiene acá la Inquisición, ¿no? Entonces tiene que participarle. Pero dice en Llama 1.35 que el alma se deifica, se endiosa, ¿no? Se deifica, o sea, se vuelve divina. Claro, él le pone, bueno, por participación, para no ir, pero es la idea que le está comunicando. Se hace semejante a Dios, porque el amor hace semejanza entre el amado y el amante. Es decir, él la eleva hasta esa comunicación, ¿no? La eleva hasta esa comunicación de todo lo que Dios es. Dios no se va a reservar nada. Y cada estrofa va cantando, va a ir cantando a medida que se produce el encuentro, eh, cómo ella es enaltecida, ¿no? Hasta en todas las ciencias de Dios, en todo el conocimiento divino, ¿no? De una experiencia que a medida que avanza el poema ya es un encuentro consumado, ¿no? De nada se le priva. Antes, ¿no? El alma humana lo va viendo, ¿no? Vamos viendo en esos pequeños, esos 30 segundos de Thomas Merton, son como espiar un poquito lo que hay, a veces San Juan de la Cruz, es como espiar por los esquicios. ¿Qué son los esquicios? Eh, los esquicios en la puerta, donde están las bisagras, ¿no? Ese puntal de la puerta es el esquicio. Entonces, en un esquicio es mirar entre el filo del marco y la puerta, a ver qué es lo que se deja ver por ahí, ¿no? A partir de esos instantes primeros de contemplación divina, ¿no? Pero después la puerta se abrirá y se producirá el encuentro. Entonces, Juan de la Cruz, como les decía al principio, va a hablar de esto, de la deificación, del endiosamiento de la esposa, del alma humana, ¿no? Que será en él transformada. Bueno, esta libertad que le da la poesía, ¿no? Nos abre a la realidad de la vida psíquica que él, ¿no? Ha experimentado a partir de esa experiencia. Más que cualquier otro tratado, ¿no? Teológico razonado, ¿no? Podemos leer todos los tratados, ¿no? De Trinidad de San Agustín, todos los tratados teológicos que son kilométricos, extensísimos, ¿no? Pero no saber nada de Dios más que lo que nos dice la razón.
del conocimiento que hemos adquirido. Porque este tipo de conocimiento es un conocimiento que afecta a los afectos humanos, porque se da, como les decía, en la dimensión, en la potencia de la voluntad, que es donde se imprime la caridad como don, como virtud teologal que Dios infunde al alma. Porque ¿qué es lo que va infundiendo cuando nosotros nos disponemos a la oración? ¿No? ¿Qué es lo que Dios va infundiendo? Va infundiendo en las potencias humanas lo que Dios es, ¿no? Y lo que Dios es se comunica como virtudes, como las virtudes teologales que el Espíritu infunde, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Son las, configurando así, ¿no? Nuestra vida, convirtiendo así nuestra vida en teologal, ¿no? Nuestra vida teologal. Bueno, acá ya les dije un poco lo de Juan Ramón Jiménez, ¿no? La poesía de San Juan, decía él, es como la música, no necesita uno entenderla si no quiere, ¿no? Basta con que entregarse a lo que la música está transmitiendo de la misma manera, la poesía de este comentario, ¿no? El santo entonces se larga a la aventura de comunicar una experiencia espiritual, literalmente inenarrable, ¿sí? Un encuentro con el infinito, su propio encuentro con el infinito, su propia transformación en ese amor infinito, ¿no? Él no es un espectador, ¿no? No está describiendo la experiencia ajena, sino el principal protagonista. Lo que experimenta es indecible, no puede decir lo que es más fuera del ámbito de nuestra oración del entendimiento. Dios excede el entendimiento, dice el libro de la llama 348. Excede el entendimiento y por tanto cuando el entendimiento va entendiendo, no se va llegando a Dios sino antes apartando. Cuando el entendimiento quiere entender, ya sonamos. No podemos entender a Dios. Eh, lo único que podemos experimentar de Dios es el amor, que es el que nos irá introduciendo en todo lo que Dios es y quiere comunicarnos, ¿no? Bueno, Juan sabemos que al imitar el cantar de los cantares, ¿no? eh, tomar la estética del cantar de los cantares, va a elaborar, ¿no? Este hermoso poema que empieza, bueno, como todos sabemos que empieza. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido, como el siervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido, ¿no? Juan no solamente va a desentrañar los misterios de los versos de los cantares, porque digamos que hasta el cántico espiritual los cantares eran una gran incógnita de lo que significaban, ¿no? Ahora los cantares sabemos que los cantares, por la experiencia del santo y por la explicitación que el santo hace de ellos, ¿no? Sabemos de qué se tratan. Antes lo intuíamos o se intuían, ahora es una certeza teologal. Esta misteriosa voz femenina que aparece de la nada, ¿no? No tiene introducción, ¿no? No tiene introducción, no tiene identidad, aparece de la nada con un grito que sale de su más profundo ser, ¿no? Y diciendo, ¿a dónde te escondiste, amado? ¿No? Porque ¿qué ha pasado antes de lo que San Juan de la Cruz está narrando? ¿Qué ha pasado? Ha habido un encuentro, ha habido una manifestación, o sea, ha habido un encuentro que ha sido el disparador de esta expresión, ¿no? Donde esta mujer es más a este misterioso personaje que, si seguimos avanzando, vamos a descubrir que la hiere, ¿m? Porque dice, salí tras ti clamando, me dejaste con gemido, este amado. ¿Por qué? Porque la ha herido después de, la hiere y huye, ¿no? Es decir, que ella misma ya le pone un nombre a este misterioso que de la nada, bueno, si vemos para adelante, no hay nada, ¿no? No hay una expresión de lo quién ella es, ni de quién es este misterioso amante que se le aparece, ¿no? No hay nada que se irá explicitando, pero a los principios es la nada misma. Bueno, es la nada y el todo, ¿no? De Juan San Juan de la Cruz habla en sus obras, ¿no? De la nada para llegar a la comprensión de todo lo que Dios es y tiene para el hombre, ¿no? Pues, ¿dónde te escondiste? Es este grito casi visceral de esta mujer, de esta voz femenina que clama por una herida que ha recibido, ¿no? Por esta experiencia, que es una experiencia de amor, que parece que ha dejado todo lo que vivió anteriormente, toda experiencia, toda anterior y experiencia que la precede para arrojarse
a la búsqueda de un extraño, pero que ya no es extraño, porque lo ha descrito como un amado, ¿no? El amado que se convierte entonces en su asidero existencial. A partir de ese momento, este amado es todo para ella, porque va a huir, ¿no? O va a salir, ¿no? En la búsqueda, de la plenitud del sentido, que este amado le ha brindado en ese momento primero, ¿no? Le ha configurado, le ha reconfigurado toda la vida, ¿no? O toda su existencia para salir en pos de este que se ha hecho escurridizo, ¿no? Como el ciervo, ¿no? Los primeros símbolos, como el ciervo, que se aparece, pero que el ciervo es como un animal curioso, ¿no? Curioso, que se aparece, pero se esconde, ¿eh? Y recién se va a entregar, ¿no? O se va a manifestar esa presencia cuando crezca la confianza, bueno, como todo ser, cuando crezca la confianza en esta a la que se le ha parecido primero, ¿no? Bueno, y esta herida que recibe, ¿no? Esta mujer por este toque de amor, ¿no? Este toque de amor, ¿no? Que esta misteriosa voz femenina, ¿no? Recibe de este amado. Bueno, y este amado, ya como les decía, ella le ha puesto toda su carga afectiva. Ella lo llama amado. Todavía no sabemos si él la llama amada, él la ha tocado con el toque de su amor, ¿no? Ella le ha puesto, bueno, es mi amado, ¿no? Y sale, ¿a dónde te escondiste? El amado se ha escondido, ¿no? Se ha escondido, ¿no? Porque escondido es donde lo tendrá que buscar también el alma, no sé, porque hacia dónde, y ya el mismo escondido nos da cuenta hacia dónde va a ir este viaje, ¿no? Va a ir hacia las interioridades más recónditas del ser, del hombre, del alma humana. Porque en lo escondido, que es donde está este siervo que ha huido, es donde va a encontrarlo, ¿no? ¿Ustedes nunca jugaron a la escondida? Bueno, ¿y qué pasa cuando son muchos chicos que juegan a la escondida? Todos se empiezan a esconder, ¿no? Y más de una vez uno va a un escondite y que ya está ocupado por alguien que ya está escondido, ¿no? Entonces, al escondido, ¿cómo se lo busca bien? ¿Cómo hace, cómo juega bien el que está, tiene que descubrir a los que están escondidos? Tiene que pensar como alguien que se está escondiendo, ¿no? ¿No? Tiene que pensar, o sea, ¿cómo vas a ir a buscar a los que están escondidos? ¿A dónde te esconderías vos? Yo me escondería atrás de cosas, yo me escondería y ahí vas a encontrar uno por uno, ¿no? La escondida. Piedra libre, esencia. Piedra libre porque está escondido atrás de la fuente. Así también, ¿no? Este escondido, este que se esconde, ¿no? La amada también tendrá que pensar, ¿no? En estas categorías, o sea, empezar a pensar cómo escondido y dónde está escondido, o dónde ella se escondería, ¿no? Bueno, es las interioridades más recónditas, como decía, del alma humana, donde irá a encontrar este amado, ¿no? Este misterioso toque inicial, ¿no? Es la respuesta a, daría la impresión que es la respuesta a infinidad de preguntas que esta voz femenina tiene. ¿Por qué? Porque ni bien lo toca su amado, ¿no? Ella sale como, sale clamando, ¿no? Clamando por su presencia. Así que dijimos que ella salía de no había nada antes de esta, pero intuimos que viene a dar respuesta a un montón de preguntas que se empiezan a responder a partir de este encuentro inicial. Porque ella intuye, ¿no? La amada intuye que siguiéndolo va a encontrar no solamente más de lo mismo, porque la ha dejado herida, ¿no? Sino que va a encontrar el sentido más profundo de esta existencia, porque es lo que ha iniciado, ¿no? Este toque delicado, este toque, lo que ha iniciado este vertiginoso salir como a tontas y a locas, ¿no? A ver dónde se había escondido. Salir trasticlamando, ¿no? Dejó todo, ¿no? No había nada que la retenga ni que la ate, porque la experiencia que antecede a esta pregunta que ella existencialmente hace, esa experiencia le ha dado respuesta, o por lo menos la ha hecho intuir respuestas que ha estado buscando desde siempre.
que ha estado buscando desde siempre. Ella no lo buscaba antes. ¿Mm? Ella no lo buscaba No antes. sabemos, capaz que sí. Son las respuestas, ¿no? Pero también dice San Juan de la Cruz, si es cierto que el hombre busca a Dios, más cierto es que Dios. Decía, o sea, esta es un ida y vuelta. Ha habido un descubrimiento inicial, ¿no? Un toque inicial, lo diríamos San Juan de la Cruz, cuando en el proceso, cuando se empieza a infundir la luz de la contemplación, ¿no? Son estos toques de amor, ¿no? Por los cuales empieza a verificarse que el camino, ¿no? Es ese salir inicial, ¿no? Como lo tiene también, cuando veíamos Llama, el poema de la noche. En una noche oscura, con ansias, esas ansias de amor inflamada, con el que Dios inflama el alma, hace que esa búsqueda, ¿no? Es la génesis de esa búsqueda. Aquí también, ¿no? La génesis de este salir, ¿no? Y de arrojarse hacia la búsqueda de este amado es como está dando respuesta a muchas inquietudes, ¿no? Está dando respuesta a una búsqueda previa, ¿sí? Búsqueda previa, ¿no? O sea, la pregunta disparadora, ¿no? ¿De a dónde te escondiste? ¿No? Resuena entonces esta pregunta desde las profundidades más recónditas del alma, ¿no? Es como un grito atravesado por la desesperación de encontrar, como les decía antes, plenitud y sentido, ¿no? Es la búsqueda de una vida que encuentra en este toque del amado, ¿no? La intuición de la respuesta de siempre. Y un volver a consumar, ¿no? Volver a repetir y a poseer al amado. Es decir, lo que ha experimentado, ese amor puro de Thomas Merton, ¿no? Es querer que la experiencia sea más continua, más larga y sea estable. Y sea para siempre, una posesión para siempre, ¿no? Pero aquí, al principio, como que la amada, claro, esto un poco como se da también en las relaciones. Sí, es la expresión de la relación humana, ¿no? Que el amado que todavía no está, ¿no? El amado o la amada, pero pongamos género, ¿no? Que todavía no está que todavía no está en una expresión de un amor maduro, de un amor que es capaz, quiere como poseer al otro, ¿no? Hay activos aquí de egoísmo que se van a ir se van a ir purificando a medida que avance el poema, ¿no? Por eso la figura del siervo, sí, el amado pero no quiere ser agarrado, ¿no? No quiere ser, porque todavía no está, ¿no? Esperá, primero nos tenemos que conocer, no nos podemos casar en el primer momento, ¿no? Esto ha sido como un primer encuentro, ¿no? El amado se retira. Porque ¿quién tiene que hacer el camino? ¿Quién le tiene que, claro, quién tiene que descubrir dónde está escondido? ¿Y por qué es así? Y bueno, el camino es más largo para nosotros, porque lo tenemos que hacer a nuestro paso, ¿no? Es al paso del hombre, como Dios se va descubriendo, al paso del hombre, ¿no? Por eso, ahora, a partir de esta experiencia, de este descubrimiento misterioso, ¿no? Con que repentinamente se encuentra la amada, ¿no? Ella se catapulta como a la nada misma, no sabe a dónde va, ¿no? Todavía no dice, me fui voy a ir por este sendero, no, se arroja hacia una búsqueda frenética, ¿no? Sin saber hacia dónde, ¿no? Ni dónde, como diría San Juan de la Cruz en unas estrofas más adelante, sin una luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Así sería esta, porque la que le está ardiendo es este corazón herido de amor, ¿no? Con que Dios la ha herido, ¿no? Bueno, ya le pusimos el nombre. El comentario le pone el nombre, ¿no? Nosotros imaginamos la escena. Recordamos que estamos haciendo como unas pinceladas de la poesía, como una interpretación liberal, porque como estamos en la poesía, no nos toca todavía atarnos a lo doctrinal, ¿no? Entonces podemos como inferir, ¿no? Como lo pueden inferir ustedes cuando releyendo el poema, pueden descubrir en cada etapa de su propia vida, cuando uno vuelve otra vez, ¿no? Encuentra nuevos horizontes de sentido, ¿no? Porque también, como les decía, la misma experiencia es lo que nos va abriendo hacia otros horizontes de sentido e interpretación en nuestra propia vida, porque eso es algo existencial, ¿no? Capaz que si lo leemos a los 20 años, bueno, nos tocará algo, ¿no? Si lo vemos a 20 años después, tendrá un significado porque el camino ya ha sido tan largo
y las esperanzas quizás se han agrandado tanto, o por el contrario, o nos vamos como enfriando y el mismo poema nos va otra vez como volviendo a incentivar incentivar y a encender nuevamente el motor de una búsqueda, ¿no? Porque así tenemos nuestros caminar existencial, ¿no? Sí, podemos decirlo así, ¿no? Entonces se lanza también esta amada hacia una espacialidad, ¿no? No vamos a entrar en la otra estrofa, porque ahora vamos a terminar en esta, y solamente, uy, no nos va a dar tiempo para el comentario. Se lanza hacia una espacialidad, ¿no? Que desde la nada hacia una expresión, hacia lo que vamos a llamar las mediaciones, ¿no? ¿Qué van a venir ahora? Bueno, ella hace la búsqueda del amado y van a venir las mediaciones. Bueno, van a empezar a encontrarse con un montón de situaciones y de espacialidades que le irán dando noticia de su amado. Ella las irá reclamando, vamos a ver si las encuentra, si las encuentra, ¿no? Esto, pero bueno, lo importante es que la amada sale, ¿no? Lo que está expresando es esta experiencia que detona una salida, un salir de uno mismo, que es lo que hace verdaderamente el amor, ¿no? Nos saca de nuestra comodidad interior y nos abre al encuentro de otro que es distinto, ¿no? Que es distinto. Entonces, este disparador inicial es un salir, un poner en movimiento una dinámica de vida en la cual nos va a ir, se nos va a ir preparando Dios con estas apariciones que se vienen, que se descubre, que no, y las mediaciones que van a ir apareciendo por el camino, van a ir configurando una búsqueda, ¿no? Para darnos en cuenta, para entrar en la dinámica de todo lo que iremos encontrando en este camino, ¿no? Bueno, en el próximo encuentro vamos a ya adentrarnos. Aquí, como que no quería que todo se nos fuera al principio con algo muy sistemático, como era la presentación del libro, estas presentaciones que eran necesarias, porque ya de entrada me preguntaban, pero bueno, es el A, B, 1, 2, ¿cuántos comentarios hay, no? Entonces necesitábamos como introducirnos en esto un poquito más sistemático y más estructurado. Pero la propuesta, como hicimos en Llama, ¿no? Es volcarnos a lo poético y al comentario, ¿no? Después, ahora hicimos algo de esta primera canción y antes de que nos vayamos, quería mostrarles, y con esto nos vamos a despedir, no es el cántico espiritual, pero nos va a poner en sintonía con esta búsqueda con la que la amada va a salir en la búsqueda de su amado, ¿no?
Bueno, muy bien, entonces, no sé si cuando veían las imágenes se recreaban, ¿no? Algunas estrofas del cántico espiritual, ¿no? Las imágenes valen, o sea, dicen mucho más que las palabras, ¿no? Pero aún así, las palabras del santo con la imagen como construyen una realidad de búsqueda que vamos a ir como desentrañando y compartiendo a lo largo de estas canciones con las que San Juan de la Cruz nos va a invitar también a nosotros a adentrarnos en los paisajes, ¿no? de nuestra propia existencia y descubrir los lugares más recónditos de nuestra alma, que son tan bellos o más que estos que hemos contemplado en estos paisajes. Bueno, entonces la invitación está hecha. Gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Gracias. ¿Dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido, buscando mis amores. Iré por esos montes y riberas y cogeré las flores y temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. Como que siempre soy